Ahora sí. Hola, 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 hola. Estaba muteado recién. ¿Cómo están, chiquillos? Tanto tiempo que no nos vemos. Hace Hola, una Hola, semana buenos ya. días. Buenos días, hace una semana ya ¿cómo que no nos está? vemos. ¿Ya? Tenemos que retomar entonces nuestro trabajo. ¿Ya? Retomarlo, retomarlo, retomarlo. Me encanta que pongan cosas acá en sus avatars de el Zoom, ¿ah? ¿Ya? Porque yo no sé por qué los estudiantes no ponen monos chistosos acá, son divertidos, deben ser más divertidos. Bien, ahí los felicito a ustedes que la mayoría tiene ahí un avatar, ahí veo a algunos cantantes ahí, algunos grupos musicales, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Hagan propia, ¿ya? Esta plataforma que tiene que ser humanizada, ¿ya? ¿Cómo la humanizamos? Haciéndola propia, poniendo características de nosotros, poniendo también parte de la personalidad de cada uno, ¿no? ¿Ya? Y eso es muy importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestro reforzamiento de lenguaje. Tenemos que pasar algo de materia hoy día, porque como perdimos la clase de la semana pasada, ya vamos a estar un poquito atrasados en el proyecto. ¿Ya? Sin embargo, nos vamos a poner al día y vamos a avanzar entonces en los mecanismos de coherencia y de cohesión, que son propiedades textuales que ya hemos estado viendo. Bien, salimos entonces de la sala de espera y nos dirigimos a el aula virtual, que aquí está primero medio B, pronunciamiento del lenguaje, y ya vamos entonces a continuar. Saludamos a todas las personas que están presentes, a Agustina, Alex, ya, Analia, Antonia, Ashley, Catalina, Constanza, Humada, Constanza Vega, Dafne, Eliet también, Aileen, Gabriela, Ignacia, Yanis, ya, su nombre griego ahí, Danis, muy lindo, Julieta, Paula, Renato, Tamara, Vania ¿qué más, qué más, qué más? Acaba de llegar alguien. Vicente, Victoria y quien digo ahí, Sofía Arcos. Ya, ya comenzamos entonces. Recordemos que nosotros estamos viendo en estas clases ya ciertas propiedades textuales para poder entonces escribir mejor, ya, evaluar mejor nuestros textos en base a dos mecanismos que son fundamentales, que es la coherencia y la cohesión. ¿Ya? La coherencia, vamos a anotarlo aquí, coherencia, ya que es más bien una coherencia temática. Recordemos que nosotros vimos esto, temática, con un texto sobre la globalización, donde sacamos, ¿ya? Trajimos entonces ideas primarias, ¿ya? La idea principal y las subtemas, ¿no? O ideas secundarias. ¿Ya? Siempre hay que analizar muy activamente los textos y recordar que nosotros leemos entonces para crear nuevos textos a partir de cada uno de los estímulos que estamos observando. Bien, a su vez vemos la cohesión, que es el tema de esta clase, cohesión, que yo quiero que ustedes eh, integren ya una idea de cohesión como si esta fuera la forma en cómo nosotros vamos a hilar nuestras ideas. ¿Ya? De tal modo que la cohesión tiene que ver con cuestiones de gramática, sintaxis y léxicas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con todas estas palabras técnicas? ¿Cómo yo voy a proponer ya hacia el lector, una buena escritura que, por ejemplo, no se repita mucho, que no sea incoherente, a que tenga bien hiladas las ideas y que esta pueda ser también transmitida de una forma mucho más eficaz? Por tanto, entonces, la cohesión tiene que ver con la redacción, y los elementos, vamos a agregar aquí acá, y los elementos que permiten una coherencia ya dentro del párrafo, y por tanto, que pueda hilar entonces tanto las oraciones como los enunciados. Vamos más abajo, dice, además del trabajo con diferentes estrategias de comprensión lectora, como las del subrayado que ya vimos acá y que yo ocupo a cada rato, ya debemos examinar las propiedades textuales de los textos.
Una parte importante, dice, de los problemas de comprensión lectora que se deben a que los estudiantes no establecen adecuadamente las conexiones entre las oraciones o enunciados al interior del texto. De ahí la importancia de conocer la función de dichos elementos. Ya, esta palabra, las conexiones las vamos a asociar con esta otra que es la cohesión. Ya, la cohesión son las conexiones dentro del texto. Cohesiones son las conexiones, ¿ya? Cómo van entonces conectadas tanto las oraciones y los enunciados en nuestro texto. Vamos más abajo, más abajo. La coherencia, como les comentaba, ya se relaciona con los significados más globales del texto. Ya en una palabra, la coherencia tiene que ver con el tema. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta clase, por ejemplo? Esta clase se trata de los mecanismos de coherencia y cohesión que nos permiten entonces escribir mejor, comprender mejor los textos y asumir que cada uno de ellos es una estructura ya que tiene sus relaciones internas. Eso a mí me gustaría mucho que ustedes lo aprendieran. Ya, un texto, lo voy a poner acá, un texto tiene relaciones internas, un texto tiene relaciones internas, ¿ya? Usted no tiene solamente que pensar que el texto que usted va a leer o que va a escribir son meras palabras, ¿ya? No, por supuesto que no, ¿ya? Un texto siempre tiene relaciones internas, ya es un articulado de sentido, es un articulado de sentido, ¿ya? Como los legos. Cuando uno va a armar un Lego, ya el Lego tiene un cierto orden. Ya, si no sigue las instrucciones, el Lego nunca va a estar terminado. ¿Ya? Yo juego mucho con mi hijo Legos, tenemos unos grandes por ahí. ¿Ya? Nos gusta entonces articular cosas y el texto tiene que ver con esta articulación de sentido. Bien, la cohesión, por otro lado, ¿ya? Se refiere a la dimensión lingüística gramatical, ¿ya? Tiene que ver con la correcta combinación de elementos sintácticos gramaticales. ¿Ya? Vamos a ver entonces en esta clase cómo esos elementos sintácticos y gramaticales nos van a ayudar entonces a la correcta articulación de un texto. ¿Ya? Permite ver entonces las relaciones que están acá. Bien, entonces cuando les preguntan a ustedes por que un texto sea coherente, ¿ya? Tiene que ver con su temática. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Incluso yo puedo evaluar a las personas en cuanto a su coherencia, ¿no? Ah, 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 ah. Por ejemplo, ¿sería coherente que un médico ejerza la medicina sin tener un título? ¿Sería coherente eso, chiquillos? A propósito de una noticia que está saliendo en Televisión Nacional. ¿Sería coherente eso que una persona ejerciera una profesión sin un título, por ejemplo? ¿Ah? ¿Sería coherente eso? ¿Sería coherente? ¿Sería coherente? Por supuesto que no. Por supuesto que no, por supuesto que no. Dentro de su trayectoria de vida, tiene que haber un instante, a unos momentos, obviamente que no, dice Gabriela Analia, muy bien, muy bien, muy bien. Ya, obviamente tiene que haber entonces un momento donde estudió y se especializó, ¿ya? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, una biografía de una persona, ya que dice ser un médico, sería coherente que dentro de unos años, por lo menos unos 8 años, se haya dedicado entonces al estudio universitario de la medicina, por ejemplo, ¿ya? La cohesión tiene que ver con los mecanismos que están ya dentro de ese texto. ¿Ya? Supongamos que estamos haciendo la biografía de este médico, ¿ya? Sería coherente que haya estudiado no ciertos años en una universidad, ¿ya? Y en cuanto a la cohesión, por ejemplo, tendríamos que ver cómo está redactado ese texto, cómo está redactado, si es que está bien, por ejemplo, ya, pero entonces vamos a ver cómo se desarrolla ese texto y cómo se desarrolla de manera interna. ¿Ya? Alex, ahí me hizo una pregunta, desarrollala un poquito más, que no la entiendo. ¿Ya? No la entiendo. ¿Ya? ¿Cómo un dato no entiendo? Ah, un dato para poder estudiar, dice usted. Ya, muy bien. Estas cosas que estamos aprendiendo aquí, Alex,
Ya, son muy importantes para el estudio. Ya, ustedes tienen que evaluar siempre distintos textos cuando están estudiando, y por tanto, por ejemplo, cuando ustedes están frente a un texto, tienen que evaluar temas de qué se trata el texto, por ejemplo, cuáles son las ideas secundarias, y yo les recomiendo que ahora que se viene en este periodo de pruebas, ¿ya? Que nosotros todavía no vamos a tener pruebas porque esto es taller todavía, ¿ya? Ahora que se viene este momento de prueba, ya extraer, ¿ya? Las ideas, vamos a poner aquí, extraer las ideas principales y secundarias de lo que tengan que leer. Eso es muy importante. Anotarlas también, ya sea en el costado del texto o ordenadas en el cuaderno. Ya, hacer resúmenes temáticos es muy importante. Resúmenes temáticos, organizadores, ¿ya? Y, por ejemplo, mapas conceptuales, ¿ya? Nosotros vamos a aprender todo eso, Alex, pero en un futuro. Primero nosotros, para aprender a realizar todas estas acciones, tenemos que aprender la herramienta. ¿Ya? ¿Cuál es la herramienta que estamos aprendiendo? Primero, a subrayar. Segundo, las propiedades textuales de coherencia, el tema de cuál es el significado global de un texto, y la cohesión, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Ya evaluar dentro del texto, en cada uno de sus párrafos, cómo este está escrito y cómo desarrolla entonces ciertos elementos sintácticos, gramaticales que nos ayudan a la escritura. Bien, vamos a revisar algunos de ellos. Vamos a el paper que está acá. Veamos. Vamos a abrir aquí también el tema de el Pine. Acá. Bien. Uy, se ve muy grande esto, pero vamos a ponerlo más abajo para poder leer. Sube, no puede leer. Ya. Bien, dice mecanismos de correferencia. Ya. Dentro entonces de los mecanismos de cohesión están los de correferencia. Hay que tenerlo muy en claro. ¿Qué son? Dice, los mecanismos de correferencia son procedimientos lingüísticos que permiten aludir varias veces a un mismo referente a lo largo del texto. Ya, acá hay una palabra que tengo que saber. ¿Quién sabe qué es lo que es un referente dentro de un texto, dentro de una redacción? ¿Quién sabrá qué es lo que es un referente? Un referente. ¿Quién sabrá qué es lo que es un referente? ¿Saben ustedes, chiquillos, qué es lo que es un referente? ¿Sabrán ustedes? ¿Se acordarán? ¿Lo habrán pasado? ¿Como un aspecto o como algo central? Ya, sí, va por ahí. Mucho más Como el sencillo. centro de ideas, algo así. Sí, muy bien. Ya, cuando nosotros hablamos de una correferencia, es tener esa idea, tal como dice nuestra compañera, la idea central de lo que yo estoy escribiendo. Ya no es de todo el texto, sino que yo me voy a referir a un ámbito más pequeño. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a describir a mi perro, ¿ya? Voy a referirme constantemente dentro de las oraciones, ¿ya? A ese elemento. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una comida, ¿ya? Yo voy a caracterizar dentro del texto toda la comida, pero siempre me voy a referir a ese referente. Yo puedo, por ejemplo, hablar de cómo voy a cocinar las pastas, ¿ya? Podría hablar sobre la historia de las pastas, podría hablar, por ejemplo, sobre los niveles de consumo en Chile de las pastas, y finalmente podría dar ciertas recetas, ¿no? Pero siempre dentro del texto yo me voy a referir constantemente a las pastas, estoy hablando de las pastas, ¿ya?
eso también se ve dentro del texto. Yo sé que estoy hablando un poquito en términos más abstractos, donde no tenemos el texto en sí, pero ya lo vamos a revisar. Pero constantemente, cuando los estudiantes escriben una respuesta, ya pierden el referente, se les pierden, ¿ya? Y no saben, por ejemplo, dónde estaban. No sé si a ustedes les ha pasado eso en la redacción, ¿ya? A veces se pierden los referentes y no sabemos de qué es lo que estamos hablando, ¿ya? Por eso es muy importante, y otro consejo que les doy para las pruebas que van a hacer próximamente, ¿ya? Si bien son de alternativas, pero nunca pierdan el referente. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, hagamos una pregunta sencilla como una pregunta de prueba, entre comillas, ¿ya? Si uno pregunta, ¿qué te gusta comer? ¿Ya? Generalmente los estudiantes dicen lo que les gusta comer, ¿ya? Y contestan en una sola línea, por ejemplo, pastas, ¿ya? Eso no está cumpliendo el objetivo de la pregunta. La pregunta tiene que ver con el rescatar el referente. Entonces la respuesta correcta sería, me gusta comer pastas, si ustedes se fijan, ¿ya? Sí, sí, muy bien, muy bien. Hay que completar, Analia, muy bien, excelente. Hay que completar la pregunta refiriéndose al referente, ¿ya? Otra pregunta que podría ser un poquito más compleja. ¿Qué haces a las 7 de la tarde, por ejemplo? La respuesta sería, a las 7 de la tarde realizo las siguientes acciones, ¿ya? Fíjate ahí, la realización y las acciones. Por ejemplo, veo la telenovela con mi mamá, tomo tecito, como un pancito y como de todo en esa hora. Me gusta comer cosas dulces, a su vez, ¿ya? Si tú te fijas, la respuesta tiene que referirse al referente, ¿ya? ¿Cuál es el referente de esa pregunta? ¿Qué haces a determinada hora? ¿Ya? Y por eso, una persona que puede completar los referentes dentro de una pregunta o dentro de una redacción, ¿ya? El texto es mucho más coherente, más cohesionado y tiene el efecto siguiente, que eh, es mucho más agradable, ¿ya? Para el lector. ¿Ya? Por eso cuando ustedes en una prueba, por ejemplo, contestan inmediatamente lo que se les está preguntando, no está bien, no está bien, no está bien, no está bien. Ya tienen que esforzarse en redactar y hacer referencia a lo que ustedes están hablando. Bien, vamos acá a ponerlos en ejemplos prácticos. Dice, ¿qué son los mecanismos de Mi correferencia? profesora antigua de lenguaje decía, responda como niña de octavo que es. Ah, ya. Como para responder completamente, decía como responda bien, así, completa la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el sentido, ese es el sentido. ¿Ya? Ahora, en vez de decirles escriban, por ejemplo, como niños de primero medio, no, a mí me gusta cosas más técnicas. ¿Ya? Completen las oraciones, completen las respuestas, refiriéndose entonces al referente. Eso es muy importante, ¿ya? Rescaten de qué están hablando. A eso se quiere decir el tema de la correferencia, ¿ya? Eso es muy importante en la redacción. También le da elegancia a ustedes y también permite que el receptor adquiera mucho más fácil los contenidos, ¿ya? Eso es muy importante. Escribir, por ejemplo, como si yo fuera a hacer un acto de amabilidad, ¿ya? La claridad es la amabilidad de los escritores, dicen por ahí, ¿ya? Sean amables con el receptor, introduzcanlos en sus temas, ¿ya? Que eso es muy importante. Vamos más allá. ¿Para qué son útiles los mecanismos de correferencia? Bien, vamos a recordar acá. Creo que tengo algo como inestable. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Que me apareció algo como inestable ahí. A lo mejor me escucharon como robot. ¿Ya? Se Sigamos. escuchaba recién como medio trabado, Sí. pero Sí. ahora bien. Y ahora sí, ahora bien. Ah, excelente. Dice, ¿para qué son útiles? Dice, permiten cohesionar un escrito de tal modo que cada parte esté unida a las demás y no solo sea un conjunto de oraciones inconexas. Ya acá hay una cita de algunos investigadores. Los principales mecanismos de correferencia son repetición, sinominia,
casuinominia, hiperominia, formas pronominales y elipsis. ¿Ya? Fíjate acá. Vamos a hacer una pequeña exploración. ¿Se fijaron en lo que acabo de marcar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se fijaron en eso que acabo de marcar? Donde dice los principales mecanismos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me siguen ahí? ¿Ya? Esta parte, ¿ya? Donde dice los principales mecanismos, está rescatando el tema del párrafo, que es la cohesión. ¿Ya? Si yo no pongo esto, me quedaría lo siguiente. ¿Ya? Permiten cohesionar un escrito de tal modo que cada parte esté unida a las demás y no solo sea un conjunto de oraciones inconexas. De correferencias son repetición, sinominia, cosinominia y todo eso. Si tú te fijas, acá hay un punto seguido donde yo tengo que rescatar la referencia. Tengo que volver a poner el sujeto de la oración de lo que yo estoy escribiendo. ¿Ya? Un consejo para ustedes. Traten de usar mucho el punto seguido. Que las oraciones no sean oraciones muy largas. ¿Ya? Siempre usar el punto seguido y siempre usar entonces los mecanismos de correferencia. Ya los vamos a ver en estos ejemplos. ¿Ya? Repetición. Fíjense acá. Dice repetir la palabra con la que se alude al referente. Dice, no es recomendable realizar este mecanismo frecuentemente, ya que refleja pobreza léxica. ¿Ya? La pobreza léxica es que nos falta vocabulario, como se dice. ¿Ya? Acá dice, el perro comenzó a correr, luego el perro se detuvo y ladró. Y ladró. ¿Por qué palabra podría cambiar el referente perro? ¿Por qué palabra podría cambiarlo? ¿Ya? ¿Por qué palabra podría cambiarlo para recordar la coherencia del mismo texto? ¿Qué palabra podría ser? ¿Qué palabra reemplaza perro? ¿Ah? ¿Qué palabra podrá reemplazarlo? Veamos aquí el chat. Muy bien. Me encanta que sean así. ¿Ah? Canino, muy bien. Animal, excelente. Muy bien. Si tú te fijas, aquí hay un cambio, ¿ya? Léxico, pero que rescato el mismo referente. Mascota, excelente. ¿Ya? Vamos a ver la otra parte. ¿Ya? Acá hay una repetición que no se recomienda mucho porque si hay muchas palabras repetidas en un texto, igual es un poco enredado, ¿no? ¿Ya? Vamos acá a la sinominia. Utiliza una palabra equivalente en significado del referente ya mencionado. ¿Ya? El perro comenzó a correr. Luego, acá ustedes pusieron muchos elementos de sinominia, ¿ya? Como por ejemplo la mascota, canino, podría decir yo entonces, el perro comenzó a correr, luego la mascota, ¿ya? O el animal se detuvo y ladró. Excelente. Vamos más allá. Hiperonimia. Dice referir a partir de una categoría, hiperónimo, que incluye al referente. ¿Ya? Cuando yo les hablo de hiperonimia, tenemos que recordar, ¿ya? Hacer una visión como de conjunto. ¿Ya? Conjuntos, ¿ya? Por ejemplo, en mi casa hay muchos muebles, ¿ya? Hay una silla, una mesa, ¿ya? Una mesa de escritorio, ¿ya? Y esos tres elementos que yo le estoy diciendo, ¿ya? ¿A qué categoría pertenecen? ¿Ya? Tenemos tres elementos, entonces una silla, una mesa para almorzar y una mesa de escritorio. ¿A qué categoría pertenecen? Más general. Veamos acá. ¿Ya? Muy bien, Constanza. A los muebles. Excelente. Constanza, si yo te digo, por ejemplo, Benjamín, Analia y Constanza, son personas, ¿cierto? ¿A qué categoría pertenecen? ¿A qué categoría pertenecen? Muy bien. Son humanos. Excelente. ¿Ya? Son humanos, son personas. Excelente. Son también estudiantes,
del primero medio B, ¿ya? De nuestro colegio. Excelente, excelente. Tenemos que ver también esa visión de conjunto que nos permite la hiperonimia. ¿Bien? Ya, Analia, ya, sí, 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 ahí le puse un tilde. Por ejemplo, veamos acá. El perro hipónimo, dice, comenzó a correr, luego el animal hiperónimo se detuvo y ladró. De ahí tenemos entonces el hiperónimo, que está actuando como un conjunto, ¿ya? ¿A qué conjunto o a qué clase pertenece el perro? A un animal, ¿ya? Y así yo voy rescatando entonces en mi redacción, ¿ya? Al referente. Siempre acuérdense esto del referente, referente, referente. Tengo que estar hablando de algo y lo rescato a través entonces de los mecanismos de cohesión. 4. Formas pronominales, ¿ya? Los pronombres. Utilizar un pronombre. Estos pueden ser demostrativos, aquel y sus variantes. Personales, yo, tú, él, ella, etc. Relativos a qué, quién, cuándo, dónde, etc. Donde, entre otros, dice. ¿Ya? Sigamos con el ejemplo del perro. Dice, el perro comenzó a correr. Luego, nombre demostrativo, se detuvo y ladró. ¿Ya? Cambiemos el referente. Pongámosles ahí, en vez del perro, pongamos a una persona, pongamos a Pedro. Pedro comenzó a correr. Luego, ¿cómo podría rescatar a Pedro ahí como referente? ¿Cómo podría ser la oración? Veamos acá, veamos acá. El chico, ya, pero utilicemos formas pronominales. Pronominales, Constanza. ¿Ya? Pronominales. Utilicemos un pronombre, ¿ya? Porque acá el chico podría haber sido un hiperónimo. Muy bien, muy bien, muy bien, Constanza. Excelente. Él. ¿Ya? Él, aquí. Recuerden que las formas pronominales se utilizan pronombres, ¿ya? Acá, por ejemplo, Benjamín me puso el dueño del perro, ¿ya? El dueño del perro tendría que ser como una forma de sinominia, ¿ya? Ese enunciado que te pusiste, el dueño del perro, sería como una forma de sinominia, ¿ya? La oración que podríamos proponer ahí, Benjamín, sería el perro de Pedro comenzó a correr. Luego, su dueño, ¿ya? Por ejemplo, se detuvo y lo fue a buscar, una cosa así. Comenzó a correr y lo agarró, lo pilló. Una cosa así. ¿Ya? Pero estamos entendiendo esto. Son mecanismos que están dentro de los párrafos entonces. Elipsis, dice acá. Número 5. Evitar mencionar aquello que se supone a partir del contexto. Ya dice, el perro comenzó a correr, luego se detuvo y ladró. ¿Ya? Aquí hay un elemento que está escindido, como se dice, o que desaparece, porque el contexto mismo de la oración ya me lo está indicando. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría hablar sobre las actividades en la tarde. ¿Ya? Podría decir, me fui al cerro a andar en bicicleta. ¿Ya? Luego, podría decir, luego subí el cerro, luego me fui a la playa, después me fui a Pan de Azúcar, al campo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo ya estoy omitiendo ya lo que ya dije, que era que fui a andar en bicicleta. ¿Ya? Todos estos mecanismos, chiquillos, los vamos a ir aprendiendo en ejemplos prácticos. ¿Ya? Esta es la primera vez que se lo estoy presentando. Pero ya cuando volvamos el periodo de evaluación, ya vamos a comenzar a hacer trabajos muchos más prácticos, donde vamos a determinar qué podemos elegir, qué mecanismos podemos elegir para mejorar entonces la redacción de un texto. ¿Ya? Podemos elegir la repetición, podemos elegir la sinominia, por ejemplo, las formas pronominales, la hiperonimia o la elipsis. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice la nota acá. Dice, una forma de notar y por consiguiente evitar las repeticiones en un texto es leerlo en voz alta. Esto porque escuchar las palabras repetidas ayuda a identificarlas. ¿Ya? Ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí, ojo ahí. Siempre cuando ustedes tengan que entregar un trabajo, ¿ya?
tienen que hacer la labor de volver a leerlo. ¿Ya? Volver a leerlo. Yo sé que a veces no tenemos tanto tiempo, ¿no? Pero la labor de editar un texto es súper, súper, súper importante. Muy, muy importante. Y saber trabajar con textos, ¿ya? Les da a ustedes una cierta distinción y una herramienta fundamental, ¿ya? Toda la vida vamos a trabajar con textos y en especial, por ejemplo, en el ámbito universitario, ¿ya? Les voy a contar una historia ahí. ¿Cuál fue mi primer trabajo en la universidad? Cuando yo entré a la universidad, ¿ya? Yo obviamente tenía ciertas herramientas que ya traía del colegio, ya como las que le estoy indicando yo ahora. Bien, entonces con un profesor, ya me dediqué a trabajar en un grupo de investigación, ya hacía actas y tomaba notas, por ejemplo, de clases o de artículos científicos, y los tenía que ir resumiendo y debatirlos con el profesor. ¿Para qué? Para entonces dejar el registro de la investigación, ¿ya? Como yo sabía ciertos mecanismos de coherencia y cohesión, podía extraer el tema, por ejemplo, de lo que estaba leyendo, podría extraer las ideas principales y secundarias, y a su vez reescribir el título, reescribir el texto, de forma tal que podía hacer resúmenes de este, ¿ya? Y eso a mí me permitió, por un lado, ya, aprender mucho más, y por otro lado también ganarme algunas lucas, ¿ya? Eso es muy importante también que ustedes aprendan estas herramientas para hacer más, para trabajar, ¿ya? Para, como me preguntaba ahí recién Alex, ¿cómo podían estudiar? ¿Ya? Muy fácil, hay que trabajar con los textos, ¿ya? Hay que desarmarlos, ¿ya? Hay que analizarlos, parte por parte, y ya sabemos qué partes tienen los textos, ¿ya? Por una parte, yo puedo extraer entonces el tema por la coherencia, ¿ya? Las ideas principales y secundarias, y por otro lado, yo puedo, por ejemplo, ver los mecanismos que tienen ahí de cohesión y saber de qué están hablando a través del referente. Bien, vamos acá a leer. Dice, como habrás notado, hay muchas formas de aludir a un referente sin tener que mencionarlo una y otra vez. En general, se suelen utilizar sinónimos para no repetir una palabra. Pero recuerda que también puedes ocupar hiperónimos, pronombres e incluso elipsis. Esto contribuirá a mejorar la cohesión, además de reflejar un mayor manejo léxico en tus trabajos. Bien, muy importante entonces comprender y aplicar estos mecanismos de correferencia. ¿Ya? No se olviden de eso, no se olviden de eso. ¿Ya? Tenemos entonces estas dos propiedades textuales que nos van a ayudar mucho a comprender, a redactar mucho mejor. Tenía yo unas actividades acá, creo que me equivoqué, le erré ahí en copiar la clase anterior, porque a nosotros nos falta hacer ciertas actividades. Yo la había hecho con el paralelo ya. Voy a borrar acá y voy a buscar esas actividades que yo pensaba que las tenía listas acá. Vamos a borrar aquí entonces. Necesito borrar toda la pizarra. Entonces necesito esto que está acá. Ya, salgo de acá. Voy a buscar esa clase que yo la tengo acá. Voy a buscar filtrar por curso. Ya, vamos a utilizarla acá. Yo después se los voy a copiar. Tiene que haber sido esta clase. A ver. Veamos que hay unos ejemplos donde podemos interactuar y ustedes me pueden ayudar a redactar nuevamente un texto. Yo lo tenía acá abajo, a ver. Acá está. Muy bien. Veamos acá. Estos son los que me interesan. ¿Ya? Dice, Laura llegó a su casa. Estoy leyendo acá. Voy a ponerla aquí con esta parte de aquí. ¿Ya? Laura llegó a su casa. Después pasó por la cocina. Después subió al segundo piso y después se acostó a leer. ¿Ya? Evidentemente, la palabra, hay un uso de repetición acá. Después y después. ¿Ya? ¿Cómo podría reemplazar ese elemento? ¿Ya? Vamos reemplazando ahí.
Ahora, ¿con qué se le ocurre cambiar, por ejemplo, este después que está acá? Vamos aquí. Luego, después y finalmente. Excelente, excelente, excelente. Ahí entonces nosotros, claro, nosotros hicimos y aplicamos entonces cuando hablamos de eso, luego, posteriormente o finalmente, ¿ya? Ocupamos una relación de sinominia. ¿Por qué? Porque todas esas palabras que ahí me puso Constanza muy bien, y muy rápidamente, excelente, ¿ya? Son adverbios de tiempo, ¿ya? Donde yo voy a ordenar entonces todo lo que sucedió, todo lo que le sucedió a Laura, ¿ya? Cada uno de nosotros, chiquillos, ya sabe más o menos estos mecanismos, ¿ya? Ustedes los tienen incorporados. Pero una cosa muy importante en las clases de lenguaje es hacer una metacognición sobre cómo yo estoy escribiendo o cómo yo me estoy expresando, ¿ya? Cuando uno tiene entonces ya adquirido ciertas habilidades, tiene que revisarlas para hacerlas mucho más potentes, ¿ya? O mucho más perfectibles. ¿Ya? Hay que entonces poner atención a cómo yo me expreso, cómo hablo y cómo escribo. Bien, vamos acá. Dice, Emilia me recibió amablemente, me trató amablemente y me dio a comer generosamente. ¿Ya? ¿Cómo podría reemplazarlo? Ahí. Ya. Cambiemos todo, cambiemos todo. Veamos acá qué nos dice aquí, chat. Muy bien, muy bien. Ahí, por ejemplo, Constanza ya eligió un enunciado, me trató muy bien, ¿ya? Emilia me trató muy bien, ¿ya? Muy bien. Y me dio de comer, por ejemplo, mucha comida. Podríamos cambiar eso más generosamente por mucha comida. O simplemente podría ocupar la elipsis para decir que me dio de comer solamente, porque se sobreentiende que es una persona generosa, ¿ya? Podríamos decir entonces que Emilia me recibió muy bien, es una persona generosa, ¿ya? En vez de me trató amablemente, es una persona generosa, y me dio de comer, ¿ya? Ahí ocupamos entonces una elipsis, ¿ya? Podríamos usar, por ejemplo, un pronombre. Emilia me recibió amablemente, ¿ya? Ella me dio de comer, por ejemplo. Podríamos usar el ella para usar una forma pronominal. Bien, estamos usando entonces el lenguaje como si esto fuera un mecanismo articulado. Y eso es lo que es. Cuando ustedes piensen en los textos, piensen como en los legos, ¿ya? Todo está correctamente articulado. De hecho, yo puedo reemplazar ciertas cosas, ¿ya? Puedo cambiar, por ejemplo, un Lego que sea de la misma pieza, puedo cambiarla por uno verde o por uno rojo. Mientras se ajusten entonces al esquema de la estructura del Lego, si ustedes se fijan. ¿Ya? En el lenguaje pasa lo mismo, Yo voy entonces, por medio de mi competencia lingüística, ya voy entonces a ir reemplazando constantemente las piezas de un Lego que es como nosotros ordenamos, por ejemplo, sintácticamente una oración, o ordenamos, por ejemplo, de forma coherente o usando los mecanismos de correferencia en un enunciado o en una oración. Muy bien, vamos al último ejemplo. Dice, en esta clase trataremos sobre un tratado que trata sobre el tratamiento de los males de los intestinos, que son males muy malos para el aparato al que pertenecen los intestinos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Se entiende o no? ¿Ah? ¿Se entiende? Parece como una jerigonza, parece, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, Ahí, profe, por se ejemplo, entiende. Se claro, entiende. se entiende ahí porque tiene una cierta coherencia temática. ¿Ya? Es coherente, pero en cuanto a su cohesión, ¿ya? Está muy mal escrito. ¿Ya? Muy bien, ahí quien me habló, no alcancé a captar quién habrá sido, captó muy bien que esto se entiende. ¿Ya? Esto se entiende. ¿Ya? Parece un texto de niño primero básico. Sí, 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 sí. A veces cuando no sabemos cómo usar los mecanismos de correferencia, tendemos a usar el referente muchas veces,
¿Ya? ¿Cuál es el referente de esto? El tratado. El tratado que trata sobre tratamiento. ¿Ya? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Ahí vamos a ver una propuesta. Vamos a escribir acá. ¿Ya? En esta clase, voy a ocupar un sinónimo. Abordaremos, ¿ya? Abordaremos un texto. Vamos a poner, en vez de tratado, voy a poner un texto que toma el tema, ¿no? Un texto que trata, mejor, texto que trata, no de tratamiento, tengo que cambiar tratamiento, voy a poner aquí sobre la medicina, voy a poner, en vez de tratamiento, voy a poner medicina, ¿ya? Muy bien, podría ser en el cual consiste, ¿ya? Vamos a cambiar eso. En esta clase abordaremos un texto que consiste, ¿ya? Muy bien, vamos a ocupar eso. Voy a borrar acá un texto. Voy a poner aquí, ya voy a leer sus sugerencias. ¿Qué consiste? ¿Ya? ¿Qué consiste? Muy bien, Alex. Hay que, ¿cómo se llama? Aplicar estos mecanismos en todos los textos que yo quiera crear, ¿ya? Dice, en esta clase abordaremos un texto que consiste en el tratamiento, voy a poner acá, en el tratamiento de las, en vez de males, voy a usar otra palabra, ya que es mucho más técnica, de las patologías de los intestinos. Muy bien. Fíjense que como yo ocupé un elemento léxico mucho más complejo, que es patología, ¿ya? Voy a poner estos males. No, la herramienta. Ahí está. Borrar acá. Voy a poner aquí estos males, ¿ya? Son perjudiciales para el aparato. ¿A qué aparato del cuerpo humano me estoy refiriendo si estoy hablando de los intestinos? ¿A qué aparato me estoy refiriendo acá? ¿Será al auditivo? ¿Ah? ¿Será al respiratorio? ¿Ah? ¿Será al... ¿Estomacal, profe? ¿Cómo? ¿Estomacal? Muy bien. Estomacal o digestivo. Acuérdense de la digestión. Muy bien ahí, Benjamín. Es la digestión. Estos males son perjudiciales para el aparato digestivo. Ya, voy a ponerlo acá. Digestivo. No digestivo, es digestivo. Ahí está. ¿Ya? Entonces el texto me quedó de la siguiente forma. En esta clase abordaremos un texto que consiste en el tratamiento de las patologías de los intestinos. Estos males son perjudiciales para el aparato digestivo. ¿Ya? Muy bien, aquí aplicamos entonces todos los mecanismos de correferencia para hablar del tema. ¿Ya? Muy bien. Yo podría hacer el siguiente ejemplo, ¿ya? El siguiente análisis, perdón. Podría decir, por ejemplo, ¿cuál es el tema del texto que acabamos de leer, para evaluar, por ejemplo, su coherencia. ¿Ya? La coherencia, entonces, ¿cuál es? Es la clase. Podríamos incluso circunscribir esto a un tipo de clase. ¿En qué clase ustedes verían este tipo de texto de las que ustedes tienen? ¿Ah? ¿En qué clases? ¿Será en una clase de música? ¿Ah? ¿En qué tipo de clase verían este tipo de textos, chiquillos?
muy bien, excelente, Sofía. ¿Ya? En clase de biología. Clase de biología, clase de biología. Usted acaba de inferir entonces un posible contexto. Clase de biología. Excelente, 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 excelente. ¿Ya? Se trata entonces de las patologías de los intestinos y que son males perjudiciales para entonces el aparato digestivo. ¿Ya? ¿Cuáles son? No lo sé, no lo sé, ¿ya? Pero teniendo en cuenta estos mecanismos, ¿ya? Yo puedo aprender mucho más de cualquier tema, ¿ya? Reelaborar textos, ¿ya? Y evaluarlos en cuanto a su coherencia y a su cohesión y sobre todo sus mecanismos, ¿ya? De correferencia, de correferencia. Bien, recordemos, repetición, ¿ya? No es recomendable, ya hay que tenerla ahí con cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces si repetimos mucho, ¿ya? Carecemos de pobreza léxica, ¿ya? Por ejemplo, vamos a lo que escribimos recién. De lo que escribimos recién, lo voy a poner acá en un cuadrado, ¿ya? En un cuadrado, veamos acá, veamos acá. Sí, está Juan Carlos Bodoque acá atrás conmigo. Si ustedes lo ven. Si ustedes lo ven, está Juan Carlos Bodoque. ¿Ah? Porque yo soy Juan Carlos Bodoque y esta es mi nota verde. Ya, seguimos acá. Pongan mucha atención. ¿Ah? No, Podrías... profe, le sale muy, no sé, igual. No me sale igual, Ignacia. Es que yo hago la voz de Juan Carlos Bodoque muy bien. ¿Ah? Entonces nosotros vamos a ver cuáles son los mecanismos de correferencia para evaluar un texto. Ya, veamos acá, pongan mucha atención. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las palabras clave de este pequeño texto que nosotros pusimos ahí? ¿Ya? ¿Cuáles son las palabras claves de ahí? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son las palabras claves? Recuerden que las palabras claves son las más complejas, ¿ya? Y son las que me Tratamiento de patologías. Excelente, Dijiste. excelente, excelente. Tratamiento, patologías, ¿ya? Perjudicial, por ejemplo. Excelente, excelente, excelente. ¿Ya? Cuando yo utilizo estas palabras que son más complejas, es porque tengo un mejor léxico para poder expresarme, ¿ya? Yo no estoy diciendo que tengo un léxico mejor ni nada, sino que puedo manejar mejor el lenguaje, ¿ya? Veamos acá, ¿qué dice acá? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes me dijeron que este texto que está acá en la clase trataremos sobre un tema tratado, todo eso, parece como de un niño más pequeño, ¿no? Y cuando nosotros vamos siendo más grandes, adquirimos más léxico a través de la lectura, por ejemplo, y podemos pensar la realidad mucho más compleja, ¿ya? Ustedes acaban entonces de identificar estas palabras que son las palabras claves, ¿bien? Entonces evitamos la repetición. Dice sinominia, cuestión, ¿ya? Una cuestión de sinominia, ¿ya? Vamos a ver, vamos a ponerlo con otro color. Hay dos palabras que son sinónimas acá. Como mal, hay tres en realidad. Patología, mal y perjudicial. Ya son sinónimos. Entonces ahí yo utilicé la sinominia para resguardar la coherencia léxica. Muy bien. ¿Ya? A ver, pregunta para ustedes. Ya, cuando yo ocupé estos, cuando yo ocupé entonces esta alusión al referente, lo voy a poner con rojo mejor. A ver si me quedó muy pequeño todo esto. ¿Ya? ¿Qué tipo de mecanismo de correferencia es ese? ¿Qué tipo será? Recordémoslos acá. ¿Ya? Tenemos la sinominia, tenemos la repetición, la hiperonimia, formas pronominales y elipsis. ¿Cuál será? Recuerden, estamos evaluando eso que dice estos. ¿Cuál será de los 5? ¿Cuál será? Será un poquito más difícil, pero ustedes lo pueden lograr. ¿Ya? Veamos, evaluémonos. Evidentemente no es una repetición, ¿ya? Tampoco estos es un sinónimo, por ejemplo, de la patología. Tampoco corresponde a la clase como hiperonimia,
Pero sí, estos puede ser un pronombre, ¿ya? Puede ser un pronombre. Estos, ¿ya? Puede señalar entonces a lo que yo me estoy refiriendo. Si se fijan, ahí hay otro mecanismo de correferencia que acabamos de ocupar. Y así se van entonces ocupando estos mecanismos, ¿ya? Cada uno de ustedes ya tiene la experiencia de haber redactado alguna vez un texto, ¿ya? Pero ahora lo vamos a llevar un poquito más allá, ¿ya? Más profesional, para aprender entonces de cómo estamos escribiendo y sobre todo, cómo evaluar nuestra actividad de escritura. Bien, ya chiquillos, vamos a bajar un poquito más en la clase, acá, no, voy a ir al otro lado, voy a abrir acá mis clases, voy a abrir acá, ¿ya? Y les voy a mostrar una actividad que estamos haciendo con el otro paralelo, que yo también quiero que nosotros empecemos a hacerla. Ya se la voy a adelantar acá. Voy a poner acá, voy a buscarla mejor para que Docker, veamos acá. ¿Ven? ¿Se acuerdan que en la sala de espera yo ocupo algunos monitos como los del Bitmoji? ¿Ya? Están aquí, ya va a cargar, esto está acá. ¿Ya? Yo tengo la idea, que hagamos un proyecto juntos que tiene que ver con la redacción, por ejemplo, de una pequeña biografía, ¿ya? Que tiene que ver con aspectos de cosas que me gustan, de cosas, por ejemplo, de dónde me gustaría viajar, qué me gustaría estudiar, ¿ah? Y hacer primero un collage, así como el que está acá. Voy a mostrarles acá. A ver. Pero no se preocupe, Ignacia, si es muy fácil, muy sencillo, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos a este personaje que está acá, ¿ya? Que ustedes también pueden hacer un avatar muy similar, que yo les voy a enseñar a hacerlo también. Y acá tenemos que a esta persona le gustan los gatitos, le gusta la fotografía, ¿ya? Le gustan también las plantas, las suculentas. Y todas esas cosas nosotros las podemos llevar a un texto, y eso es lo que a mí me gustaría hacer después en las próximas clases. ¿Ya? Ese va a ser entonces nuestro pequeño proyecto de escritura, donde nosotros vamos a aplicar los mecanismos de coherencia y cohesión. ¿Y eso cómo se hace? Eso lo vamos a ver después, Constanza, ¿ya? Se hace bajando una aplicación que se llama Bitmoji, y yo en esta clase, ¿ya? En la clase del aula virtual, voy a ir para atrás, denme un momento para que cargue esto. ¿Ya? Yo les dejé un video tutorial que ustedes pueden observar para que lo vayan realizando, ¿ya? Vayan realizándolo para que, sí, envíenlo por correo, eso sería perfecto. En el otro paralelo ya me las han estado enviando, ¿ya? Yo sé que nosotros estamos un poquito más atrasados en ese sentido, pero ustedes mándenme su Bitmoji, ya mándenmelo por correo, ¿ya? Porque es muy útil para la actividad que vamos a hacer, ¿ya? ¿Ya? Para la actividad que estamos haciendo, y después yo les voy a dar entonces unos ejemplos. Aquí está Decora tu Bitmoji, dice el proyecto Bitmoji, sale en esta clase, ¿ya? Y aquí está el video tutorial que ustedes pueden observar, ¿ya? Mi correo está acá abajito, Gabriela, estaba acá abajito, ¿ya? L Torrejón, aquí está, 89, ahí está, ¿ya? Entonces quedamos en eso, chiquillos. Mándenme sus trabajos, ¿ya? Mándenme su Bitmoji, porque lo vamos a ocupar en el proyecto de escritura. Bien, ya son las 11:50 y entonces nos comenzamos a despedir. Chao, chao, chiquillos. Nos vemos. Que les vaya muy bien en este proceso de evaluaciones. ¿Bien? Chao, 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 chao. profe. Chao, que estén Chao, muy bien. gracias, Muy bien, muy cuídense, bien, muy bien. un Chao, lindo Alex, día. chao, chiquillos. Que tengan un muy, muy lindo día. Profe. Nos vemos después de las evaluaciones. Ya, nos vemos después. Nos Que les vaya vemos, muy bien. profe, cuídese. Chao. Chao, chao, que les vaya muy bien. Muy bien, cuídense.